Hola y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más fascinantes y conmovedoras del Antiguo Testamento. Esta narrativa no solo es un relato de rivalidad y reconciliación entre dos hermanos, sino también una historia que nos enseña sobre la providencia divina, las consecuencias de nuestras acciones y el poder del perdón. Acompáñenme mientras exploramos los altibajos de la vida de estos dos hermanos, desde el nacimiento hasta su emotivo reencuentro, y descubramos juntos las valiosas lecciones que esta historia tiene para nosotros hoy. Empecemos. Isaac y Rebeca, los padres de Jacob y Esaú, tuvieron dificultades para concebir. Rebeca quedó embarazada después de que Isaac orara a Dios. Durante el embarazo, Rebeca sintió un gran tumulto en su vientre, y cuando consultó a Dios, Él le dijo que llevaba dos naciones en su vientre y que el mayor serviría al menor. Génesis 25, 21 al 28. Hoy abordaremos la historia de estos dos hermanos, Jacob y Esaú, nietos del patriarca Abraham. Esaú nació primero, rubio y velludo, seguido de Jacob, quien nació sujetando el talón de Esaú. Esaú, el primogénito, tenía derecho a la bendición y la herencia de su padre Isaac, que incluían no solo bienes materiales sino también un papel de liderazgo en la familia y la bendición de Dios a Abraham. Un día, Esaú regresó del campo extremadamente hambriento y encontró a Jacob cocinando un guiso. Esaú, impulsivamente, le pidió a Jacob un poco de ese guiso. Jacob, aprovechando la situación, le ofreció el guiso a cambio de la primogenitura de Esaú. Esaú, menospreciando su primogenitura, aceptó el trato. La primogenitura, según el contexto del Antiguo Testamento, era un aspecto muy importante de la cultura y tradiciones familiares en el mundo antiguo, particularmente entre los pueblos semíticos como los hebreos. Este derecho implicaba varias responsabilidades y privilegios significativos para el primogénito. Aquí detallo algunos aspectos clave. El primogénito asumía un papel de liderazgo en la familia tras la muerte del padre. Esto incluía la responsabilidad sobre los asuntos familiares y la toma de decisiones importantes. Según la ley de la primogenitura, el hijo mayor recibía una doble porción de la herencia paterna. Esto significaba que si un hombre tenía dos hijos, su propiedad se dividiría en 3 partes y el primogénito recibiría 2 de esas partes. Esto se menciona explícitamente en Deuteronomio 21:17. Además de los aspectos materiales, la primogenitura también estaba asociada con bendiciones espirituales. Esto era especialmente significativo en familias como la de Abraham, Isaac y Jacob, donde la bendición incluía las promesas hechas por Dios a Abraham. En algunas tradiciones, el primogénito también tenía funciones sacerdotales y judiciales dentro de su familia, actuando como mediador y guía espiritual. En el caso de Jacob y Esaú, la venta de la primogenitura y la subsecuente obtención de la bendición de Isaac por parte de Jacob no solo fueron relevantes desde el punto de vista material y familiar, sino que también tuvieron profundas implicancias espirituales y proféticas, ya que estaban vinculadas a la promesa de Dios a Abraham y a la futura nación de Israel. La narrativa bíblica muestra que, a pesar de las acciones cuestionables de los personajes involucrados, Dios trabajó a través de estos eventos para llevar a cabo su plan redentor. Años después, cuando Isaac estaba viejo y ciego, decidió bendecir a Esaú. Le pidió que cazara algo y preparara un plato favorito para él, tras lo cual le daría su bendición. Rebeca, que prefería a Jacob, escuchó esto y tramó un plan para que Jacob recibiera la bendición. Le pidió a Jacob que se hiciera pasar por Esaú. Jacob se disfrazó, poniéndose pieles en los brazos y en el cuello para imitar el vello de Esaú, y llevó a Isaac un plato preparado por Rebeca. Isaac, confundido por la voz de Jacob pero convencido por el tacto y el olor de las pieles, bendijo a Jacob creyendo que era Esaú. Después de este acto, Jacob huyó de su tierra, Canaán, principalmente debido a la ira de su hermano Esaú. Después de que Jacob engañara a su padre Isaac para recibir la bendición destinada al primogénito, Esaú quedó furioso y planeó matar a Jacob. Rebeca, la madre de Jacob, al enterarse de este plan,
convenció a Isaac para que enviara a Jacob a la casa de su tío Labán en Harán para encontrar una esposa entre su propia gente, y también para protegerlo de la ira de Esaú. En su camino a Harán, Jacob tuvo un sueño en Betel, donde vio una escalera que llegaba al cielo con ángeles ascendiendo y descendiendo por ella. Dios se le apareció y le prometió bendiciones, la tierra sobre la que yacía y protección. Jacob llamó a ese lugar Betel, casa de Dios. Al llegar a Harán, Jacob se encontró con Raquel, hija de Labán, y se enamoró de ella. Acordó trabajar 7 años para Labán a cambio de la mano de Raquel. Sin embargo, Labán engañó a Jacob y le dio a su otra hija, Lea. Jacob trabajó otros 7 años por Raquel. Durante su tiempo en Harán, Jacob se convirtió en un hombre muy próspero, acumulando gran cantidad de ganado, sirvientes y bienes. Sin embargo, surgieron tensiones con Labán y sus hijos, quienes sentían envidia por la riqueza de Jacob. Dios instruyó a Jacob para que regresara a su tierra natal. Jacob partió secretamente con su familia y posesiones. Jacob fue saludado por ángeles de Dios en su camino de regreso, un indicio de la protección divina. Antes de encontrarse con Esaú, Jacob tuvo un encuentro transformador luchando toda la noche con un ser divino, a menudo interpretado como un ángel o como una manifestación de Dios. Fue bendecido y su nombre cambió a Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio de nombre se encuentra en Génesis 32:28, donde se le dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Temiendo el encuentro con Esaú, Jacob envió regalos y se preparó para lo peor. Sin embargo, Esaú recibió a Jacob con un abrazo, mostrando que había dejado atrás su ira. Hubo una emotiva reconciliación entre los hermanos. La huida y regreso de Jacob representan un periodo de crecimiento personal y espiritual. A través de estas experiencias, Jacob, quien había dependido del engaño y la astucia, aprendió a confiar en Dios y a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La reconciliación con Esaú y el cambio de nombre a Israel marcan un punto de inflexión significativo en la vida de Jacob y en la historia del pueblo de Israel. Después de la reconciliación de Jacob con su hermano Esaú, la vida de Jacob continuó con varios eventos importantes hasta su muerte. Jacob regresó a la tierra de Canaán. Primero se estableció en Sucot y luego en Siquem. En Siquem, Jacob compró un terreno y erigió un altar a Dios. Dina, la hija de Jacob, fue violada por Siquem, el hijo del gobernante de esa región. Los hijos de Jacob, Simeón y Leví, vengaron este acto engañando y atacando a los hombres de Siquem, lo que llevó a Jacob a temer represalias de los habitantes locales. Dios se apareció nuevamente a Jacob en Betel, bendiciéndolo y reafirmando las promesas hechas anteriormente, incluyendo la promesa de numerosos descendientes y la tierra de Canaán para ellos. Raquel, la amada esposa de Jacob, murió dando a luz a Benjamín, el menor de los hijos de Jacob. Fue enterrada en el camino a Efrata, Belén. Jacob visitó a su padre Isaac en Hebrón. Isaac murió a la edad de 180 años y fue sepultado por Jacob y Esaú. Jacob se estableció en Hebrón, donde vivió con sus hijos. Jacob vivió muchos años creyendo que su hijo favorito, José, había muerto, sin saber que había sido vendido como esclavo en Egipto. Más tarde, durante una severa hambruna, los hijos de Jacob descubrieron que José estaba vivo y era el segundo al mando en Egipto. Por invitación de José y con la dirección de Dios, Jacob y toda su familia se trasladaron a Egipto. Jacob se reunió con José después de muchos años, en un encuentro muy emotivo. Antes de morir, Jacob bendijo a sus hijos y a los hijos de José, pronunciando profecías y deseos para cada uno de ellos. Estas bendiciones jugaron un papel importante en la historia y el destino de las tribus de Israel. Pidió ser sepultado en la cueva de Macpela, en Canaán, donde fueron sepultados Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. José y sus hermanos llevaron el cuerpo de Jacob a Canaán para enterrarlo en la cueva de Macpela, cumpliendo su último deseo. La historia de Jacob es una de transformación personal y de la providencia y fidelidad de Dios.
Su vida y muerte tienen un significado profundo en la historia del pueblo de Israel y en la narrativa bíblica en general. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Esaú, hermano de Jacob. A diferencia de otros personajes bíblicos cuyas muertes son descritas con cierto detalle, la narrativa bíblica no menciona cómo o cuándo murió Esaú. Lo que sí se sabe de Esaú, según el libro de Génesis, es que después de su encuentro y reconciliación con Jacob, vivió en la región montañosa de Seir, también conocida como Edom. Esaú se convirtió en el progenitor de los edomitas, un grupo de pueblos que vivían en esa región. La Biblia relata su linaje y algunos de los líderes y reyes que surgieron de sus descendientes, pero no ofrece detalles sobre las circunstancias o el momento de su muerte. Aunque la vida de Esaú y sus interacciones con Jacob son narradas con cierto detalle en el Génesis, la Biblia no proporciona información sobre el final de su vida. Su importancia en la narrativa bíblica se centra más en su relación con Jacob y en el papel que juega como antepasado de los edomitas. La vida de Jacob en la Biblia ofrece varias lecciones valiosas para los cristianos de hoy. Jacob pasó por muchos desafíos y dificultades a lo largo de su vida, incluyendo conflictos familiares y engaños. A pesar de sus errores y dificultades, Jacob aprendió a confiar en Dios, quien le guió y protegió a lo largo de su vida. Jacob no fue perfecto, cometió errores y pecados. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Esto nos enseña que Dios puede usar nuestras vidas, a pesar de nuestras imperfecciones, para cumplir su propósito. La historia de Jacob y Esaú muestra cómo el resentimiento puede destruir relaciones, pero también cómo el perdón y la reconciliación pueden restaurarlas. Esto es un ejemplo de cómo los cristianos deben buscar la reconciliación y perdonar a los demás. La lucha de Jacob con el ángel y su cambio de nombre a Israel simbolizan una transformación espiritual. Esto nos enseña que, a través de Dios, la transformación personal es posible, incluso en las situaciones más desafiantes. Este cambio de nombre simboliza no solo la lucha física de Jacob, sino también su lucha espiritual y su relación con Dios. Los descendientes de Jacob se conocen como los hijos de Israel, y las 12 tribus de Israel descienden de sus 12 hijos. Por lo tanto, el nombre Israel se convirtió en el nombre del pueblo judío y, posteriormente, de la nación. La nación de Israel, en su forma moderna, lleva este nombre en honor a este importante patriarca bíblico y a la historia de su pueblo. Su historia es un ejemplo de perseverancia en la oración. Su lucha toda la noche con el ángel es un símbolo de persistencia en buscar a Dios y su bendición, algo que todos los cristianos pueden imitar. Estas lecciones de la vida de Jacob nos animan a confiar en Dios, a reconocer nuestras imperfecciones, a buscar la reconciliación, a creer en la posibilidad de la transformación personal y a perseverar en la oración. Cada uno de estos aspectos es relevante para la vida cristiana contemporánea. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, es una figura central en la tradición judeocristiana. Su vida fue una mezcla de luchas, engaños, encuentros divinos y transformación personal. A través de sus experiencias, desde obtener la bendición de su padre mediante engaño hasta luchar con Dios en Peniel, Jacob pasó de depender de su astucia a desarrollar una profunda fe y dependencia de Dios. Al final de su vida en Egipto, vemos a un Jacob que ha madurado espiritualmente, bendiciendo a sus hijos y nietos y proyectando el futuro de las tribus de Israel. La vida de Jacob muestra un camino de crecimiento personal y espiritual. Pasó de ser alguien que confiaba en su propia astucia a alguien que confiaba en Dios. Su cambio de nombre a Israel simboliza esta transformación. A pesar de las imperfecciones y errores de Jacob, Dios permaneció fiel a sus promesas. Esto muestra que el plan de Dios puede cumplirse incluso a través de las debilidades humanas. La historia de Jacob también enseña sobre las consecuencias de nuestras acciones. El engaño de Jacob trajo conflictos familiares y sufrimiento, recordándonos que nuestras decisiones tienen impacto. La reconciliación entre Jacob y Esaú muestra el poder del perdón y la restauración de relaciones rotas. A pesar de años de conflicto y separación, hubo un momento de perdón y paz.
La vida de Jacob, con sus complejidades y contradicciones, ofrece un rico tapiz de enseñanzas morales y espirituales. Su historia es un testimonio de cómo Dios puede usar todas las circunstancias, incluso las imperfectas, para cumplir sus propósitos. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta si te ha gustado este video. Dios te bendiga.